Pues muy buenos días a todas y a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy en este panel denominado Educación Médica Transdisciplinar e Interprofesional en Centros de Atención Primaria a la Salud Innovadores y Sustentables en el marco de nuestro programa de verano académico de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, la ANFEM. De verdad es un placer que nos acompañen el día de hoy a este importante panel y para ello voy a presentar a la académica que va a conducir y coordinar esta actividad. Ella es la doctora Gloria Herrera Correa, maestra en ciencias, egresada por la Universidad Autónoma de Yucatán, profesora de carrera titular C por 36 años en dicha institución, de la cual también fue directora de su Facultad de Medicina de 2002 a 2010. Ella también es miembro asesor de la Comisión de Arbitraje Médico de Yucatán y de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina desde el 2002 hasta la fecha. Doctor Herrera, es un placer tenerle con nosotros el día de hoy en compañía del maestro Ricardo Morales Carmona y del doctor David Servín Hernández, a quienes ella presentará de manera propia. Adelante, muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias Ramón, muchas gracias al cuerpo directivo de la ANFEM por la invitación a participar en este proyecto Educación Médica en un Mundo en Crisis, en donde este panel queda enmarcado dentro de este proyecto. También quiero agradecer al cuerpo académico por todo el trabajo que están realizando en esta pandemia. El doctor Galaviz en la sesión anterior hizo el favor de nombrar a cada uno de los compañeros, muchas gracias. Y pues también quiero agradecer con todo lo que vale a nuestros distinguidos participantes en este panel. Y a quien voy a presentarles, leer algo de su trayectoria académica y como servidores públicos, para que después nada más podamos cederles la palabra en el orden que ya habíamos establecido. El doctor David Servín Hernández tiene la maestría en Educación Médica, es subdirector de Educación y profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Panamericana. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. El doctor Ricardo Morales Carmona es filósofo por la UAM y maestro en Economía de Negocios por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Servidor público por casi 40 años ininterrumpidos y profesor de Ética, Filosofía y Economía por más de 20 años. Director general de proyectos especiales de la Presidencia de la República en el sexenio de 1994 al 2000. Jefe de la oficina del subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 2000 a 2006, secretario particular del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social del 2006 al 2009, secretario particular del secretario de Comunicaciones y Transportes de 2009 a 2011 y director general y jefe de unidad en la Secretaría de Seguridad Pública de 2011 a 2012. Director general de Calidad e Innovación en la Secretaría de Educación Pública y en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico de 2013 al 2015. Y es responsable de Educación en Salud de la Secretaría de Salud de 2015 a la fecha. Bienvenido, doctor. Muchas gracias a nuestros participantes por haber aceptado esta invitación. Y bueno, voy a continuación, voy a compartir la pantalla a presentarles una breve introducción y antecedentes. Todo esto es trabajo del cuerpo académico, todo lo que está en esta presentación y que ha sido un trabajo de los últimos años y en el cual existen publicaciones como es la educación médica en México, como es una agenda para el cambio con un horizonte al 2030, como es el perfil de los profesores, el perfil de egreso, y un proyecto que se tiene con la Federación Panamericana de la Salud, FEPAFEM, en donde se firmó la Declaración de Cartagena. Ahí pueden tener ustedes una información más ampliada y esa está en las redes. Entonces, con su permiso. Entonces, cuando el doctor Ramón bien comentó, el tema de esta mesa es educación médica transdisciplinar e interprofesional en centros de atención
primaria, innovadores y sustentables. A ver, permítame ponerla así. Sí. Bien. Este enfoque que hemos trabajado en la atención primaria de la salud, que es la atención primaria de la salud, es una propuesta que está basada en la medicina académica. ¿Qué implica? Implica que se articula la investigación, la docencia y el servicio y se alinea con la misión social. O sea que en el centro de todo están las necesidades sociales de las personas, de la familia, de la comunidad. Y está coordinada mediante una gestión del conocimiento, o sea que es capaz de generar conocimientos que luego puedan ser aplicados y transferidos para esas necesidades sociales. Con un enfoque preventivo, eso es muy importante, y de trabajo interprofesional en la atención de la salud, capaz de contender con la complejidad de los procesos que generan la salud y enfermedad, y propiciando la participación de individuos, familias y comunidades en el cuidado y preservación de la salud. Aquí tenemos un esquema en cómo vemos cómo se articulan estas tres funciones. Aquí en la formación es la generación de recursos humanos que tengan las competencias y capacidades y que tengan un alto poder resolutivo en ese nivel de atención. Aquí también se capacita a los profesores ya formados y este está centrado en un paradigma del aprendizaje, es un paradigma centrado en el estudiante, en el que se van generando esas capacidades, en que se va desarrollando ese sentido humano, en el que se va desarrollando ese trabajo interprofesional y transdisciplinario. Aquí tenemos la investigación, que es la generación de esos conocimientos y su aplicación a las necesidades sociales, y todo ello para brindar una atención integral de calidad y de trabajo interprofesional y que también participe activamente la comunidad, no solo como receptora, sino que esté en todo el proceso de planeación, en el proceso para que puedan brindarnos cuáles son sus necesidades y que queden incluidas en los programas y proyectos. Entonces, aquí en el centro están las necesidades de las personas, de la familia, de la comunidad. Se han puesto o se han generado principios organizativos de la atención primaria de la salud. Entonces vemos que debe ser integral, integrada. Integral porque se debe conceptualizar al ser humano desde el aspecto biológico, psicológico y social. Integrada porque deben estar todos los procesos de prevención, diagnóstico, promoción de la salud, curación, tratamiento y rehabilitación. Debe de ser continuado y permanente, o sea, a lo largo de toda la vida de las personas y que debe de permanecer para que pueda brindarse esa atención en sus centros donde se desempeñan, que el equipo de salud pueda salir y constatar cuáles esas necesidades y atender esas necesidades. Debe ser activa y accesible, como comentaba, del equipo de salud. Debe estar centrada en las necesidades de las personas, familias y comunidades. Debe de estar basada en equipos interprofesionales. Debe tener la participación activa de la comunidad. Debe de ser programada y evaluable. Y debe de tener esa función docente e investigadora. Se han hecho valiosísimas aportaciones a lo largo de estas sesiones que hemos tenido en este proyecto, en donde vemos que es importante resaltar que la salud individual, familiar y de la comunidad es ese bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Debemos también considerar el enfoque socioambiental, además de los determinantes sociales y económicos, y debemos también considerar la complejidad del proceso salud-enfermedad. También se ha mencionado que es necesario actualizar las competencias del perfil del médico general mexicano. Aunque están orientadas hacia la atención primaria de la salud y hacia la prevención, tenemos que incluir todos estos conceptos que se han estado mencionando, que son muy importantes, y sobre todo esa mirada epidemiológica que varios de los participantes
han mencionado. Aquí vemos que sí tienen los elementos del método epidemiológico, pero tenemos que lograr que el estudiante o el recurso humano de las profesiones de la salud tenga esa mirada epidemiológica para utilizar esas herramientas, para detectar esas necesidades y esos retos de salud pública que se han mencionado. También se ha dicho que debemos considerar la salud mental de los estudiantes, o sea, el grado de ansiedad, estrés, poder detectar estas situaciones, sobre todo lo que están viviendo en este momento con la pandemia, y además de sus habilidades sociales y emocionales, sus relaciones interpersonales. O sea que ese es otro concepto que se ha mencionado y que debe de quedar integrado en este trabajo. El tema de esta reunión en especial es la transdisciplinariedad y la interprofesionalidad. Entonces, para que podamos conformar equipos de trabajo que se puedan fortalecer las capacidades de los recursos humanos en salud. ¿Qué entendemos por esa transdisciplinariedad? Es la coordinación de todas las disciplinas del sistema de enseñanza y innovación, buscando la integración y la unidad, que permitan interpretar la realidad y abordar los fenómenos de procesos, salud y enfermedad en la complejidad. Un ejemplo muy representativo de esa transdisciplinariedad es el proyecto del enfoque ecosistémico, en donde en este enfoque ecosistémico están todos los científicos e investigadores, pero formando parte importante de la comunidad para que pueda realizarse este trabajo, que es algo que lo que buscamos en esos centros de atención primaria. Interprofesionalidad, que es el enfoque de enseñanza-aprendizaje, que reúne a estudiantes de varias profesiones para aprender juntos en la acción, con el fin de mejorar la colaboración y la calidad de los cuidados a la salud. O sea que los estudiantes están aprendiendo y actuando al mismo tiempo. Para que pueda darse este proceso, ahí se han mencionado varios requisitos que ya el doctor Selvin nos va a hacer el favor de ampliar un poco esto de las estrategias para la transdisciplinariedad y el trabajo interprofesional, que es la cultura y el liderazgo, las modalidades y dominios del aprendizaje, la armonización de los sistemas, eso es la alianza que tengamos con el sector salud y el sector educativo, los modelos conceptuales y la relación costo-beneficio. Para ello es fundamental, solo voy a mencionar dos de esos aspectos en el que tenemos que trabajar de manera importante, es en la capacitación docente. O sea, los profesores tienden a ser facilitadores de este proceso de este trabajo interprofesional y de transdisciplinariedad. Y se deben de hacer la implementación o los cambios al currículum necesarios para que pueda darse este trabajo. En esa capacitación docente también es importante elegir el perfil de los profesores que puedan dedicarle el tiempo necesario a las actividades en estos centros de atención. Está enmarcado esto en el desarrollo sustentable, o sea, tenemos que considerar las dimensiones económicas que pueden en un momento dado permanecer este proyecto, las implicaciones sociales, o sea, el bienestar de la sociedad, pero de manera muy importante esas interacciones con el ambiente. También tiene varios campos y varias ramificaciones ese desarrollo de ambientes sustentables, en donde vemos la participación de la comunidad, la interculturalidad, el intercambio de conocimientos, la creatividad, la autorrealización, la autonomía cultural, la transdisciplinariedad, la equidad, la solidaridad y la interprofesionalidad. Y es también necesario esa responsabilidad social. Ya vimos que nuestra misión es poder responder a las necesidades sociales. Entonces, pero tenemos que partir de una evaluación de esas necesidades, tenemos que evaluar la gestión, el impacto, debemos considerar la sustentabilidad económica, social y ambiental, la autonomía cultural, el bienestar social, la rendición de cuentas, las redes de colaboración y el desarrollo profesional continuo.
Este es un concepto de innovación educativa que se ha trabajado en el cuerpo académico. Y aquí vemos que la innovación educativa se constituye cuando una nueva idea, tecnología, método u organización demuestra más eficacia en el aprendizaje individual u organizacional. Implica tanto la aptitud para generar la novedad cuanto la capacidad para probar su viabilidad y eficacia práctica a través de evidencia científica obtenida por una metodología depurada. Y el éxito de estas innovaciones depende que las organizaciones académicas y de salud desarrollen una estructura organizacional sinérgica, capaz de generar y asimilar los cambios y favorecer procesos de destrucción creativa de lo existente. Implica liderazgo, transformaciones y trabajo en equipos multidisciplinares y coordinados. Entonces, es un trabajo y un esfuerzo de todas las facultades de medicina. Yo me pregunto en este momento, ¿cómo se están atendiendo las necesidades de salud de la población en esta nueva normalidad? Lo que me ha tocado vivir con personas cercanas aquí en Yucatán, y estoy segura que en el resto de la República, del país, es que, ¿qué está pasando con la vacunación, con el control del niño sano, con la salud del adolescente, con el control prenatal, con la detección y atención y seguimiento de las enfermedades crónico-degenerativas, por mencionar algunas? La gente tiene miedo de acudir a los centros familiares, hospitales, por contagiarse con el virus. Las especialidades han pospuesto las citas en los hospitales porque se han canalizado para la atención del COVID-19. ¿Y qué está pasando? Los que tienen recursos acuden de manera particular para obtener las vacunas, pero el resto de la población y con la situación económica que estamos viviendo, entonces esto debe motivarnos para poder dar esa respuesta, para dar ese paso, para instrumentar esos modelos de atención primaria de la salud. Y existen en el país y en algunos estados como Yucatán, Durango, Monterrey, Nuevo León, que vimos con el rector de ahí, que ya tienen centros que pueden tener esa orientación que estamos proponiendo, en donde se pueda ejercer esa medicina académica, en donde se pueda brindar esa atención integral. Entonces tenemos que trabajar, pero de manera muy sinérgica y con una alianza importantísima con el sector salud. Pues muchas gracias, esto es lo que me corresponde. Enfatizo que este es un trabajo del cuerpo académico y bueno, a continuación le cedo la palabra al doctor Servín, quien nos va a hablar sobre las estrategias para poder desarrollar esa transdisciplinaridad y la interprofesionalidad. Muchas gracias. Doctor Servín, por favor. Muchas gracias, doctora Herrera. Muchas gracias al cuerpo académico por la invitación a participar en este evento. Voy a proceder a tratar de compartir la pantalla. ¿Se puede visualizar? Póngala en forma de presentación, sí. Muy bien. Bien, en el título se identifican 3 elementos a tratar: la educación interprofesional, la atención primaria a la salud y el pensamiento complejo. Este último va a vincular a los otros, como vemos. Por lo tanto, inicio definiéndolo al pensamiento complejo como esa aptitud que ponemos en juego cuando nos aproximamos al fenómeno salud-enfermedad para descubrir los múltiples elementos que encierra, lo que está tejido en conjunto y lo que emerge a través de esas interconexiones. En pocas palabras, Complexus de entrelazado va a estudiar las interacciones de las partes con el todo y de los contextos. Entonces, plantearé
a lo largo de esta presentación que este pensamiento complejo se vincula, por un lado, con la atención primaria de la salud. Pues aquí vamos a encontrar una multi-interdimensionalidad que tenemos que abordar. Por ejemplo, la atención primaria de la salud es integral porque abarca la promoción y la prevención de la salud, el tratamiento, la rehabilitación, la paliación. Es sistémica porque contempla lo biológico, lo psicológico, lo social, lo económico y lo ambiental. Y plural, pues ya que en ella participan profesionales de la salud, los individuos, las comunidades. Por el otro lado, el pensamiento complejo mira la educación interprofesional, ya que las escuelas y las facultades de ciencias de la salud deben de formar profesionales capaces de interconectarse para el trabajo de colaboración, como ya se ha planteado desde el principio. Y como mostraré más adelante, el pensamiento complejo va a aportar herramientas para complejizar el pensar y el actuar, que va a propiciar a su vez que en la atención primaria de la salud, los profesionales de la salud trabajen juntos, aportando conocimientos, habilidades, comunicándose entre sí, para tomar decisiones. Y también, al mismo tiempo, el pensamiento complejo va a impulsar a que las instituciones educativas implementen escenarios para favorecer justamente esa práctica colaborativa que se requiere en la atención primaria de la salud. Por lo tanto, el pensamiento complejo es inherente a la visión interprofesional y debemos de tomar en cuenta que para reflexionar sobre lo interprofesional, pues debemos de hacerlo primero sobre la naturaleza compleja de los problemas que se están enfrentando. En este sentido me enfocaré en dos preguntas. ¿Qué elementos del pensamiento complejo están detrás del interprofesionalismo que es necesario en la atención primaria de la salud? Y, como adelantó la doctora Herrera, proponer cómo delinear la implementación de los escenarios educativos interprofesionales. Justamente respecto al interprofesionalismo en la atención primaria de la salud, me permitiré proponer 4 elementos del pensamiento complejo, al menos 4. Como decía, ya que el pensamiento complejo nos está empujando a los entrelazamientos, pues la primera interconexión que debe dar sustento a la atención primaria de la salud es la que conlleva las relaciones humanas, que se viven sobre todo a través de una buena comunicación. Una buena comunicación con el paciente, de uno con el otro, que se da de manera circular e iterativa, también la comunicación con otros profesionales, pues entre ellos hay interacciones multidireccionales entre médicos generales, especialistas, enfermeras, psicólogos, nutriólogos, etcétera. También comunicación con la comunidad, porque la comunicación lo mismo es atributo de las relaciones humanas individuales como de las colectivas. El segundo elemento, reconocer que los problemas de salud e enfermedad representan sistemas de suprarrelaciones que se dan tratando de representarlo de esta manera, identificando elementos moleculares, familiares, psicológicos, económicos, culturales, que tienen un sinnúmero de relaciones entre ellos, no solo entre ellos, sino también dentro de cada subsistema puede haber, o también fuera del sistema. Los sistemas no son cerrados, como aquí se trata de ejemplificar con estas líneas punteadas. Entonces, un cierto sistema va a estar interaccionando con algún otro, de tal manera que este pensamiento complejo, cuando aborda todas estas relaciones,
pues es sustento también de la atención primaria de la salud, porque de hecho también hay que abordar eh, eh, redes, diferentes niveles que se presentan, lo mismo las biológicas que las clínicas, que las sociales. Tercer elemento, caracterizar las interconexiones de los distintos desempeños profesionales. Y se refiere a que el equipo interprofesional no va a representar simplemente la suma de acciones de muchos. Más bien va a significar que se tengan que hacer puentes de interactuación. Pues no se entiende que el desempeño de unos se omita el papel que juegan los otros. En relación con la promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y paliación, entonces, pues estas interconexiones entre las distintas tareas profesionales van a ser la base para brindar una atención de alta calidad en los pacientes. Cuarto elemento, propiciar que los profesionales de la salud sean proactivos frente a los contextos. Es decir, cada profesional con la conciencia tiene que tener la conciencia de formar parte de un sistema de salud. Y entonces estar participando en el cuidado de los pacientes, considerando los contextos de la familia, de la comunidad, de la cultura e incluso la institucional. En resumen, estos son los elementos que se proponen del pensamiento complejo que están detrás de la perspectiva interprofesional. Constituyen un andamiaje. Quisiera resaltar esto. Un andamiaje, como lo he estado planteando, de la atención primaria y ahora toca turno de tratar de explicar su vinculación con la implementación de la educación interprofesional. Entonces, ¿cómo delinear la implementación de los escenarios educativos interprofesionales? Pues para esta segunda pregunta, lo trataré de ejemplificar con un enclave que se realizó en nuestra universidad. Aun cuando muchos contamos con planes de estudio estructurados por asignaturas, eso no es impedimento para planear y ejecutar enclaves educativos con miras a lo interprofesional. Un enclave educativo sería un espacio que tiene ciertas características diferentes que podemos echar a andar en un corto plazo sin tener que comprometer toda la estructura curricular y que permiten entonces ir introduciendo prácticas innovadoras que puedan llegar a extenderse a otros programas dentro del mismo plan. Aquí partiré de que un enclave que se llevó a cabo, que se ejecutó, fue a partir de la materia de farmacología, una materia que de entrada puede ser muy vista molecularmente, separada de todo lo demás, pero que vamos a ver cómo puede ser un inicio para establecer un diseño formativo con miras a lo interprofesional. Entonces, partiendo de la materia en farmacología de medicina, particularmente en un módulo de psicofarmacología y específicamente en el tema de medicamentos antidepresivos que ve este trastorno afectivo, pues se lleva a cabo el curso tal y como debe de ser, tal y como está programado, con una calendarización, etcétera. Pero en la facultad, que ya contempla enfermería y psicología, pues también tenemos que no los mismos contenidos, pero sí la disciplina de la farmacología, en psicofarmacología, en medicamentos antidepresivos, se hace en enfermería y también en psicología con la materia de psicofarmacología. Pero si estos cursos se imparten por separado, tal y como se presentan aquí, a pesar de que están vinculados hacia un mismo trastorno de depresión, un trastorno mental, pero por separado estarían reflejando un enfoque unidisciplinar. Pero si reconfiguramos estos cursos
y estructuramos un módulo integrado de psicofarmacología para ver el mismo tema, entonces inducimos una experiencia de aprendizaje en los alumnos con un enfoque interprofesional. Esto se llevó a cabo entonces a través de una estación de simulación con paciente estandarizado. El escenario clínico que se trabajó fue un paciente con manifestaciones de depresión que tenían que atender los estudiantes de medicina, de enfermería y de psicología. En el diseño formativo se incluyeron al principio 2 sesiones teóricas, un caso clínico escrito, se trabajó con los alumnos para estudiar la neurobiología, la farmacología, la psicoterapia, los contextos familiar y social de la depresión, y posteriormente se hizo un seminario interdisciplinario. Lejos de dar una clase teórica, primero, repito, se trabajó con un caso clínico escrito y después se puso a los alumnos en equipos de 5 o 6, pero que incluían las 3 carreras, alumnos de las 3 carreras en un solo equipo, con la finalidad de que analizaran los papeles profesionales de cada quien. Definir un tratamiento integral, sobre todo enfatizando en un tratamiento combinado de fármaco antidepresivo más psicoterapia, y de esa manera establecer un plan de colaboración para atender al paciente y de hecho también para que se comunicaran entre sí. En días asignados se realizó entonces la estación en la que cumplieron su rol profesional cada uno de los alumnos de las distintas carreras de medicina, de enfermería y de psicología. El paciente fue preparado previamente como estandarizado y el alumno ingresó a la estación en forma individual, contó con 15 minutos para atender al paciente y fue evaluado a través de listas de cotejo. La pregunta aquí es cómo se articulan en este escenario los elementos del pensamiento complejo que ya vimos que son necesarios en el interprofesionalismo, en relación con la atención primaria de la salud. Entonces, tenemos que aterrizar a nivel académico, educativo, que lo que estamos mirando como necesario en el interprofesionalismo conceptualmente, pues lo aterricemos en la actividad académica. Y por eso, si se plantea que el pensamiento complejo es una herramienta para aproximarse a los problemas que deban de atenderse en la atención primaria de la salud, bueno, pues este ejercicio no solo debe de ser que la estación se realizó y que, bueno, participaron todo el mundo y ya, sino más bien tenemos que detenernos a analizar cómo están articulados el pensamiento complejo en esta actividad. Y, por ejemplo, la construcción de relaciones humanas a través de la comunicación se va a hacer evidente en este escenario educativo, porque pues, los estudiantes de enfermería, de psicología y de medicina, pues van a estar en comunicación con el paciente, se van a dar relaciones ahí con él para también entre ellos. Esto de que cómo abordar un problema como sistema, pues también el trastorno de depresión se presta justo para eso, porque primero parte de que se va generando en un contexto, pero en relación con la unidad cerebro-mente, de tal manera que el paciente con depresión no se enferma solo de su cuerpo, sino también de su mente, y esto pues va a permitir que médicos y psicólogos pues intercambien y vean juntos este problema, que además tiene múltiples interacciones en su génesis y que requiere más de un tipo de tratamiento, no solo el medicamento, sino también la psicoterapia y otras medidas enfocadas hacia la comorbilidad que puede llegar a tener el paciente. Y no solo se enfrenta a nivel clínico, sino también tomar en cuenta el contexto
familiar, social, económico. Las interconexiones de los distintos desempeños profesionales, pues cómo se van a dar, pues el médico, el estudiante de medicina, pues básicamente es el que indica el medicamento antidepresivo después de valorarlo, después de considerar un grupo comparativo de medicamentos y de elegir alguno en función del balance riesgo, pues indica el medicamento. La enfermera pues también va a recibir al paciente y lo va a valorar y va a tener cuidado en cómo administrar los medicamentos que indicó el médico. Y una vez que el paciente empieza este tratamiento, posteriormente tendrá que ver a la psicóloga pues para que sea valorado y se vea cómo establecer una psicoterapia. Y de esta manera pues se induce la interconexión de los distintos desempeños profesionales y por eso esto no fue impartido teóricamente, esto fue construido por los propios alumnos una vez que recibieron las sesiones teóricas, una vez sobre todo que se reunieron en equipos para intercambiar puntos de vista, información, y ellos mismos diseñaron a ver qué tiene que hacer el médico primero o cuándo será el momento en que intervenga la psicóloga y la enfermera, que parece que no parecería tener una participación directa, pero sí, sí la hay en el cuidado del paciente. Todo esto fue establecido por los propios alumnos en sus discusiones. Y finalmente, el punto de cómo interactúan con los contextos, pues aquí en el escenario se trató de optimizar los resultados del cuidado del paciente. ¿Cómo? Pues porque los alumnos pues, estuvieron investigando sobre el entorno familiar, estuvieron investigando cuál sería la manera en la que se coordinarían y se sincronizarían y cómo se establecerían las citas, es decir, acercándose un poquito a una operatividad de un consultorio, al menos en el marco de una cierta institución. El desempeño clínico de índole compleja se manifestó entonces en tareas como la evaluación diagnóstica, porque ahí tuvieron que enfocar el padecimiento como un sistema complejo, buscando múltiples factores asociados a su génesis y también en la instalación terapéutica, decidiendo y aplicando cómo manejar integralmente al paciente, en donde particularmente convergen medicamentos y psicoterapia y otras medidas. Y la comunicación pues también es evidente en cómo reflejo de esta perspectiva de complejidad, porque hay múltiples interacciones con el paciente, demostrando empatía, interés en la familia, en llegar a acuerdos terapéuticos y entre los médicos, enfermeras y psicólogos, cómo intercambiar información clave decisiva respecto al manejo del paciente. Los resultados, pues, destacan que en cada uno de estos rubros las puntuaciones fueron similares entre las distintas carreras. Particularmente se encontró en desempeños como en términos de explicar factores que están involucrados en su trastorno, investigar particularmente los entornos, como por ejemplo la afectación en las actividades cotidianas de su tristeza, en las relaciones sociales, si se aislaba o no, si tenía apoyos familiares. Es decir, no es una historia clínica tradicional que solo se enfoca en información atribuida, relacionada con el paciente, sino también buscando los entornos, porque el punto de partida es una perspectiva de complejidad. Y insistiendo sobre la convergencia de medidas, pues es como ir descubriendo por parte de ellos que no están solos, que no son los únicos o que son los dominadores en la atención del paciente, como tradicionalmente los psicólogos vienen de una tradición mentalista y los médicos de una organicista. Bueno, pues ya es hora de unirse, pero a través de puentes que se tengan que establecer, y por eso la secuencia del tratamiento con medicamento, el cuidado del paciente y la psicoterapia, pues también se vio que se cumplió con todo esto, y igualmente con las pautas de comunicación con el paciente y en la cuestión de comunicación entre ellos, bueno, tuvieron que tratar temas de cómo vincular los beneficios del medicamento con la psicoterapia, cómo propiciar la adherencia, cómo hacer un buen seguimiento,
a través todo de una buena comunicación. Y en conclusión, pues el diseño formativo induce que los alumnos vivan una experiencia de pensamiento complejo. Como experiencia, usándolo como eje de aprendizaje, y PC de pensamiento complejo como la herramienta, epistemológicamente hablando, para abordar el problema planteado. Pero cabe resaltar que todas estas tareas no consistieron solo en una simple lista de acciones. Como he tratado de explicar, más bien estuvieron entrelazadas entre sí. Y eso hace que los roles profesionales estén interconectados en un contexto de atención integral. El rasgo innovador de esta estrategia es que el desempeño clínico se caracteriza con elementos del pensamiento complejo, que de entrada pues ya es una ventaja porque ve las interacciones, ve los contextos y particularmente vincula la formación de los estudiantes de medicina, de enfermería y de psicología en nuestro caso. Es decir, se trata de una experiencia educativa en la que se vive el interprofesionalismo. Y estas experiencias de pensamiento complejo pues están siendo un eje importante porque pues a través de ellas se aprende a estructurar un conocimiento sistémico que finalmente, si bien parte de las escuelas, pues finalmente va a tener repercusión en la atención primaria de la salud, y por eso el pensamiento complejo vincula a ambas. Y también aprender el trabajo de colaboración, que detrás del trabajo de colaboración justamente están estos elementos que ya vimos que hacen falta en la atención primaria de la salud y que pues se van aterrizando en los escenarios de la educación interprofesional, y pues esa es una tarea que es ineludible ya para las escuelas y facultades de ciencias de la salud. Termino con esta frase que señala la Suprema Ley: es vivir cerca, junto, como los dedos de la mano, y descubrir y hacer con el esfuerzo unánime de todos. Esto es lo que por mi parte me propongo. Muchas gracias, doctor Servín. Muy interesante esta experiencia que ha puesto en práctica con varias profesiones, mostrando lo que es el trabajo interprofesional y colaborativo que está relacionado tanto con el pensamiento complejo como la atención primaria. Le agradezco mucho, doctor. Ya luego vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas para que podamos ir ampliando y respondiendo también a las inquietudes. Ahora le doy la voz al doctor Ricardo Morales Carmona, que ya presenté su trayectoria. Él nos va a dar el enfoque de las especialidades también en este centro de atención primaria y nos va a presentar la estrategia del Gobierno de México para la implementación de la atención primaria de la salud. Adelante, doctor. Cómo no, muchísimas gracias al comité directivo de la ANFEM por invitarnos a participar en este importante foro. Y a continuación voy a compartir pantalla con ustedes para ofrecerles la presentación que he preparado para esta. En principio, hablar sobre la atención primaria de salud como un enfoque para la salud y el bienestar centrado en las necesidades y circunstancias de las personas, las familias y las comunidades. Este enfoque aborda la salud y el bienestar físico, mental y sociales de una forma global e interrelacionada. Haciendo un análisis muy somero de la evolución del concepto de atención primaria de salud, nos remontamos a 1978 con la declaración de Alma Ata, en donde el concepto surge. Más adelante, después de muchos años, en donde el concepto y la estrategia tuvieron muchas dificultades, particularmente en virtud de crisis económicas y sociales que se dieron en los años 80,
el Banco Mundial retoma la estrategia y diseña un mecanismo que se llamó Invertir en Salud. Este mecanismo fue, digamos, abordado y adoptado por una cantidad importante de países, muchos de Latinoamérica, desde luego. Entre nosotros también hicimos lo propio. Y finalmente, la declaración que hace la Comisión de Alto Nivel de la Organización Panamericana de la Salud acerca de los resultados que había logrado la atención primaria en la salud en nuestros países latinoamericanos. Si vemos la declaración de Alma Ata con mayor detalle, parte de las premisas de la salud y el bienestar integral, que hay que considerar determinantes sociales, no solamente el fenómeno biológico, sino también la cultura, la economía y el medio ambiente como condicionantes de la salud muy relevantes, que la promoción y la prevención de la salud deben de ocupar un espacio fundamental para tener una estrategia exitosa de salud en los países y que los equipos de salud trabajen de manera horizontal, que no haya una estructuración jerarquizada en donde el liderazgo descanse solamente en un miembro del equipo de salud, sino que el equipo de salud intercambie liderazgos dependiendo de las condiciones que se den de atención con algún paciente, con alguna comunidad, con algún grupo familiar. ¿Qué reacciones hubieron a la declaración de Alma Ata? En principio se entendió que atención primaria a la salud era igualito a primer nivel de atención, lo cual es un error. Atención primaria a la salud incluye los 3 niveles de atención y no solamente el primer nivel. Sin embargo, hubo esta reacción en principio. También se pensó que este enfoque, mucho más centrado en los determinantes sociales y en la promoción y la prevención, empobrecía la atención de la salud. Lo que ocurría era que se estaría marginando, esa era una de las reacciones, a la población a tener una intervención mucho más especializada y que simplemente se trataba de generar espacios para las poblaciones más vulnerables en donde se evitara que se enfermaran, pero que ya no tendrían, digamos, atención en otros niveles. Hubo un rechazo inicial por parte de los médicos en particular, que veían esto como una, digamos, amenaza a su posición jerárquica lograda durante muchos años en los equipos de salud. Se mantuvo el enfoque centrado en la curación, se siguieron construyendo hospitales y se pensó que la atención primaria de la salud no debería de obstaculizar el fortalecimiento de la medicalización y simplemente nos concentramos más en la generación de mayor infraestructura hospitalaria y no tanto en el fortalecimiento de equipos interprofesionales más horizontales. Y se mantuvo también la organización jerárquica de los recursos humanos. Hacia 1993, la estrategia del Banco Mundial, Invertir en Salud, hizo una revisión de la declaración de Alma Ata y se dieron las siguientes premisas. Como siempre en la economía nos enfrentamos a un panorama de recursos escasos, no alcanza para todos el dinero y por ende habría que tener estrategias que contemplaran los recursos escasos como una de las premisas. En este sentido, dado que no hay infinidad de recursos para atenderlo todo, se decidió establecer una suerte de tipología de enfermedades en donde los costos estuvieran diferenciados y que se atendiera particularmente a aquellos que dañan más
a las personas que tienen que incurrir en gastos de bolsillo más altos. Y también se hizo una focalización de los programas para atender exclusivamente a grupos vulnerables, dejando fuera de la ecuación a otros grupos de la población que también deberían haber sido atendidos. En otras palabras, se estaba, digamos, abandonando la idea original de Alma Ata o modificando de tal suerte que pudiéramos hacer programas mucho más focalizados. Las propuestas fundamentalmente se dieron en el campo del aseguramiento. El problema, digamos, de la financiación fue visto como el problema a resolver y se construyeron esquemas de aseguramiento, como en México el Seguro Popular, para construir paquetes costo-efectivos de tratamientos y medicamentos que podían otorgarse a la población, y también se definió una población objetivo hacia los cuales serían dirigidos estos esfuerzos del sistema de salud. En 2019, la Comisión de Alto Nivel de la Organización Panamericana de la Salud, que tuvo la tarea de revisar qué había ocurrido con la declaración de Alma Ata en los 41 años previos, llegó a la conclusión de que lo que había ocurrido es que el acceso a la salud seguía siendo inequitativo, limitado, y que se estaba incumpliendo el derecho a la salud consagrado en la Constitución, y que había una ineficacia grave en la reducción del gasto de bolsillo. Si nosotros vemos cuál es el gasto de bolsillo en el que incurren los mexicanos, la población abierta que no tiene seguridad social, pero aún la que tiene seguridad social, nos encontramos que el gasto de bolsillo representa hasta el 55% del gasto total en salud que se da en nuestro país, lo cual es verdaderamente preocupante, porque en lugar de que se dependa de un esfuerzo gubernamental, se depende de la capacidad económica de las personas para acceder a los servicios de salud. ¿Cuáles fueron las propuestas de esta comisión de alto nivel en el 2019? Retomar la propuesta original de Alma Ata, recuperar la universalidad como un principio que tendría que guiar las acciones del Estado para otorgar servicios de salud a la población, y por ende generar mecanismos que hicieran real el derecho a la salud. Este gobierno hace una propuesta metodológica y operativa para recuperar la atención primaria de la salud, tal y como fue planteada en Alma Ata, a partir de una concepción que tiene que ver con que la salud es un derecho y que tiene que ser un derecho universal, protegido para todas las personas que vivan en el continente del Estado. Lo que se propone es tener una atención primaria de la salud en donde estén interrelacionados los tres niveles de atención: el nivel asistencial de primer nivel, segundo y tercero, y en donde las complejidades de atención estén distribuidas de tal manera que la atención de salud se haga de la manera más eficaz posible. De tal suerte que el primer nivel de atención pudiera captar, como se ha planteado por OPS, alrededor del 80% de los padecimientos de salud, y que se dejara, digamos, al segundo y al tercer nivel el restante, pensando que es a través del cambio cultural, de la promoción y la prevención de la salud, como se puede lograr esta división. Los principios que rigen el modelo es una longitudinalidad, que es que a través de todo el sistema hay conexiones, hay relaciones de ida y vuelta entre los diferentes niveles de atención, hay coordinación entre los diferentes
establecimientos y recursos de que dispone no solamente la Secretaría de Salud, sino en general el Estado mexicano. Es integral en tanto que atiende todo el componente del fenómeno salud-enfermedad. Se promueve la participación comunitaria. Es intersectorial porque al haber determinantes medioambientales y sociales es necesario el incorporar también a otros sectores a la atención de problemas de salud o para el mantenimiento de la salud de las poblaciones. Se crean redes integradas de servicios de salud y se promueve la creación de agentes comunitarios de salud. Esta propuesta metodológica está, desde luego, publicada en la página de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo de Salud, de la Secretaría de Salud, y puede ser, desde luego, consultada con mucho mayor atención para quien esté interesado. Uno de los elementos organizacionales más relevantes dentro de toda la estrategia es el distrito de salud, lo que todavía siguen siendo las jurisdicciones sanitarias, pero conceptualizado el distrito de salud como una entidad organizacional que va más allá, digamos, de una jurisdiccionalidad política, sino que atiende a territorio y población que están unidas por la geografía, por las condiciones medioambientales, pero también por las condiciones culturales que lo reúnen. Una de las limitantes de las jurisdicciones sanitarias es que de pronto establecen divisiones que tienen que ver más con lo político que con el fenómeno de salud-enfermedad que se da en las comunidades. La idea del distrito de salud es trascender esos límites políticos para atender, digamos, a las comunidades en un territorio que está definido histórica y culturalmente. El distrito de salud tiene varios componentes, que son los que están en amarillo en el gráfico, en donde estos componentes, que no necesariamente son una estructura organizacional en sí misma, son funciones que cumple el distrito de salud. La de la coordinación sectorial, que se da, por ejemplo, en el caso de tratamiento de aguas o electrificación de comunidades. Hay una estructuración que permite tener programas, digamos, integrales para la atención de la salud. Hay una función de gestión de redes integradas de servicios de salud, porque lo que nos ocurre, por desgracia, es que de pronto tenemos establecimientos o infraestructura de salud disponible, pero que no está accesible a todas las comunidades por estas diferencias políticas que existen. Entonces, la idea es ir generando redes de atención que permitan optimizar los recursos escasos de que se dispone y poderlos poner al servicio de las comunidades. Esto implica, digamos, una estrategia de intersectorialidad, a fin de que no solamente sean recursos de las secretarías de salud, sino recursos en general de los integrantes del sistema de salud. Quisiera interrumpir en este momento la presentación para rogarles que se sumen a la intención del decreto presidencial publicado el jueves pasado de guardar un minuto de silencio en atención a las personas que han fallecido por efectos de la pandemia. Entonces, si ustedes no tienen inconveniente, haríamos una pausa de un minuto para rendir homenaje a las personas que han fallecido desafortunadamente en esta pandemia. Adelante, doctor.
Muchísimas gracias. Continúo con la exposición. Uno de los componentes también muy relevantes de esta estructura que sería el Distrito de Salud es el componente educativo. Una de las tareas más relevantes que tiene que darse en el Distrito de Salud es desde luego la capacitación y la educación continua de los equipos de salud. Pero no solamente de los equipos de salud, sino también de los agentes comunitarios que van a enriquecer a los equipos de salud y a las propias comunidades. Por ello, otra de las funciones que está también ligada es la participación comunitaria y la generación de entornos saludables. Esta es, digamos, la propuesta metodológica y operativa, y nuevamente los invito a que abunden en la información que está publicada en la página de la Secretaría de Salud para tener un conocimiento más puntual sobre esto. ¿Cuáles son las habilidades e intereses del personal de salud, de atención primaria a la salud, que creemos deben de tener? Esto es, cuáles son las competencias que debería de tener cualquier persona que se integrara a los equipos de salud en atención primaria. Deberían de tener competencias para la abogacía y gestión, toda vez que tendrán que establecer contacto con otros sectores o con los grupos de la comunidad, con los líderes locales, para que pudieran llevarse a cabo los programas de salud que juntos se diseñen con la comunidad. Tener, como se ha comentado en las presentaciones previas, la competencia de tener una comunicación efectiva, ser efectivos en la comunicación, el tener la capacidad de trabajar en equipos interprofesionales, en donde, como decía, los liderazgos se intercambien, desde luego ser resilientes y poder manejar conflictos e incertidumbre de una manera solvente, trabajar bajo presión, desde luego, tener capacidades para organizar administrativamente el tiempo y los recursos que tienen a su alcance, tener un uso básico, por lo menos, o intermedio de tecnologías de información. En esta pandemia, algo que ha quedado de manifiesto, desde luego, es que el uso de recursos tecnológicos nos ha permitido el poder continuar con las tareas de atención de pacientes o el poder dar a los familiares de aquellos que están en terapia intensiva información sobre el estado de sus pacientes. Entonces es muy importante que haya un manejo de tecnologías de la información apropiado. Desde luego tener un interés fuerte para trabajar con personas, con familias, con pacientes y otros profesionales es una de las competencias que debemos de desarrollar en nuestros estudiantes o generar en nuestros profesionales, y tener intereses personales que les permitan tener tiempos fuera que contribuyan a manejar la presión del trabajo. Es muy importante que los equipos de salud también sean formados por personas que también tengan intereses propios, no necesariamente vinculados a su actividad profesional, sino aquellos intereses que les permitan tener, como digo, un tiempo fuera en sus actividades. Déjenme hacer un recuento muy breve también de la medicina de especialidad. Las especialidades, como todos sabemos, surgen en el siglo XIX como resultado del avance científico y tecnológico. Al principio, como ha ocurrido en muchas etapas de la medicina, su enseñanza fue tutelar y sin programa. Había médicos más avesados que desarrollaban técnicas o procedimientos que enseñaban a discípulos de manera tutelar. Su sistematización y organización empieza en Viena, por iniciativa de Billroth, y después los profesores Halsted y Osler desarrollan el modelo que fue adoptado prácticamente de manera universal
durante el siglo XX en las especialidades. Perdón. La especialización fue haciéndose cada vez más dominante en el estudio de la medicina y los mercados laborales. Cada vez había patologías más complejas o, digamos, podíamos identificar a las patologías con un mayor grado, digamos, de precisión, y eso iba haciendo crecer el acervo de enfermedades identificables. Los medicamentos y los equipos que apoyan a la práctica médica también se fueron haciendo más sofisticados y costosos. La carga asistencial fue creciendo conforme fue creciendo las poblaciones en el mundo, y las líneas de investigación se fueron haciendo cada vez más peculiares. Actualmente el Sistema Nacional de Residencias cuenta con aproximadamente 28,000 residentes en total para 83 cursos de especialidad, de los cuales 28 son de entrada directa, 55 de indirecta o de subespecialidad, y algo que, digamos, revela de una manera muy clara la especialización y superespecialización que se ha dado, es que, por ejemplo, la UNAM tenía registrados 630 cursos de alta especialidad. Desde luego no todos se ofrecen en un ciclo académico, pero el que haya esta oferta tan amplia habla acerca de la gran atomización de la especialización médica. Si nosotros consideramos cómo ha venido dándose el ingreso a las especialidades médicas, tenemos que para una oferta limitada de plazas hay cada vez más sustentantes. Algo que hemos platicado con la ANFEM en otros momentos es la preocupación que tenemos por la cantidad muy grande de matrícula en la licenciatura de medicina que se ha venido dando en los últimos años. De tal suerte que para el 2018 hubo 46,825 médicos generales que aspiraron a una especialidad y solamente se lograron colocar alrededor de 8,333, que habla más o menos de una aceptación del 20%. Desde luego esto es algo no privativo de México, se da en todos lados. ¿Cuáles son las especialidades más demandadas? Las troncales, en principio, y desde luego anestesiología, cirugía general, gineco, medicina de urgencias, y la oferta, digamos, más o menos es como el 10% de las personas que se presentan por cada especialidad, entre el 10 y el 20%. Medicina familiar tiene una gran cantidad de personas que se inscriben a buscar un lugar en las especialidades, pero también la cantidad de plazas que se ofrecen son relativamente limitadas. Es ahí donde más médicos se logran colocar. Uno de los rubros en donde ha crecido la especialización es en psiquiatría, lo cual está muy bien porque el perfil epidemiológico del país nos lleva hacia la necesidad de contar con más especialistas en ese campo. Si nosotros vemos cómo es la distribución de médicos por especialidad, los rojos son los, digamos, puntos de atención de especialidades a las que no estamos formando con la velocidad necesaria, tomando en cuenta el cambio del perfil epidemiológico. De tal suerte que tenemos a menos internistas, menos endocrinólogos, nefrólogos de los que deberíamos estar formando, tomando en cuenta el perfil epidemiológico del país. Esta es la evolución del perfil epidemiológico. Como todos sabemos, hemos venido transitando de enfermedades agudas a crónicos no transmisibles. Las amenazas a la salud
provienen de un espectro que trasciende la dimensión estrictamente biológica, lo cual es una buena noticia para la interprofesionalidad, porque se va a necesitar tener no solamente una visión biologicista de la enfermedad, sino una visión mucho más integral. Las no transmisibles pueden prevenirse si a partir del conocimiento de la comunidad, sus determinantes sociales y cultura, se usan las consultas médicas como un arranque, digamos, para incidir en las familias y sus estilos de vida, haciendo gestoría y abogacía necesaria con otros sectores para generar sinergias y controlar los riesgos de salud. Este tipo de intervenciones requieren la formación de equipos amplios e interdisciplinarios que realicen las diferentes acciones para generar el cambio. Los equipos de trabajo interespecializado, la interconsulta, intervención entre médicos especialistas de diferentes ramas, es algo común. Digamos, la comunicación y el trabajo conjunto que hacen anestesiólogos y cirujanos, internistas, anestesiólogos, cirujanos, neumólogos, intensivistas, como ha ocurrido ahora con la pandemia, o el más obvio también del ginecólogo y el pediatra, han sido ya moneda corriente, digamos, en las relaciones entre las especialidades. Sin embargo, también porque las enfermedades ahora son, digamos, muchísimo más multifactoriales, o son identificables mucho más multifactorialmente, y su tratamiento depende también de la intervención de otros especialistas de otras profesiones, se ha dado también la integración de equipos como en el Instituto Nacional de Nutrición para la Clínica de Obesidad, en donde hay, desde luego, especialistas médicos, pero también nutriólogos, fisioterapeutas, enfermeras, trabajadores sociales y psicólogos que cumplen con un trabajo muy importante en la atención de estos pacientes, que van más allá del paciente, van hacia las familias y hacia las comunidades, y que atienden no solamente las partes biológicas, sino también las psicológicas y de movilidad, etcétera, que los pacientes pueden tener. ¿Cuál es pues el perfil del especialista que nosotros creemos debe de cumplir en cuanto a competencias? Son las mismas que habíamos mencionado para el personal de salud, de atención primaria en la salud: la abogacía, la comunicación efectiva, el trabajo interprofesional, el manejo de conflictos, el trabajar bajo presión, el saber cómo administrarse, el manejo básico o intermedio de tecnologías de la información, el interés en trabajar no solamente con el paciente, sino también con otros profesionales y las familias, y el tener intereses propios que les permitan hacer un break en el camino. Los médicos especialistas en atención primaria de la salud participan en todos los niveles de atención. En el primer nivel, en hospitales generales, comunitarios y rurales muy precarios, digamos, y en unidades médicas especializadas ambulatorias, ¿no? Tenemos tratamiento de adicciones, o tenemos tratamiento de cáncer cérvico-uterino, por ejemplo, en unidades médicos especializadas ambulatorias, y entonces los especialistas están ahí en el primer nivel de atención. En el segundo nivel, desde luego, en los hospitales generales, que es, digamos, el lugar común en el que están los médicos especialistas, y, por supuesto, en el tercer nivel de atención, en los hospitales de referencia y de alta especialidad. ¿Cuáles son las propuestas que estaríamos haciendo? Es que se establezcan grupos interprofesionales en todos los niveles de atención, que las sesiones académicas no sean solamente entre médicos, sino que se involucre también a otros profesionales de la salud, como enfermeros, nutriólogas, psicólogos, que permitan enriquecer la visión que se tiene sobre los padecimientos. Que se construyan algoritmos de atención que permitan establecer criterios para la referencia y contrarreferencia, de tal manera que la atención primaria de la salud pueda tener esa longitudinalidad
necesaria y que se impulse la investigación interprofesional. Por otro lado, la ampliación de becas, la gestión de plazas para los especialistas que egresan y reforzar la generación de posgrados no clínicos para atender también demandas de personal de salud que necesitamos, que no necesariamente son especialistas. Algunas especialidades que están registradas como tales actualmente en nuestro catálogo podrían también ser, digamos, cursos de maestría o doctorado, como en el campo de la epidemiología, la atención de calidad, en fin, esas son las propuestas y con esto termino mi presentación y estoy listo para las preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho su presentación. Observo que hay muchas coincidencias con el proyecto que tenemos en la ANFEM. Y también veo que no hay ausencias de elementos que consideramos importantes. Pero vamos a darle oportunidad a las preguntas y comentarios del chat. ¿Les parece que puedan ustedes leerlos y ver, por ejemplo, a quién le corresponde cada pregunta, o prefieren que yo los lea y ustedes responden? Yo, por mi parte, ya leí las preguntas que aparecen en el chat y tengo comentarios al respecto en cuanto usted me lo diga. Adelante, doctor. Muy bien. Adelante. Bueno, entonces me centraría en el terreno educativo, aunque el otro también es muy importante, pero comenzaría por este. El doctor Víctor Lara, muchas gracias por su comentario. Él comenta que empiezan los problemas de impartir contenidos teóricos cuando uno se pregunta cuál es la profundidad a la que uno debe de llegar en ciertos tópicos, y que él considera que cuando se definen los papeles profesionales es cuando se puede activar la interprofesionalidad, porque ahí es en donde nos damos cuenta cómo hay puentes que podemos establecer y que propician justamente un enfoque interprofesional. Muchas gracias por su comentario, doctor Lara. Yo estoy también de acuerdo con esta parte, porque en esta profundidad de los temas que a veces nos cuestionamos como profesores hasta dónde debemos alcanzar, pues justamente vemos que la estructuración del conocimiento, cuando tenemos la perspectiva de complejidad, la estructuración del conocimiento sistémico nos va a ayudar muchísimo para definir la extensión y la profundidad de los temas que debamos de dar. En función, como dice el doctor Lara, en función de los roles profesionales, y es ahí en donde por naturaleza, muy naturalmente encontramos las interconexiones entre los conocimientos. El ejemplo que yo mostré justamente se derivó de esa forma de ver las cosas. Cuando se fue profundizando, pues no nada más era cuestión de quedarse en la farmacología, cómo actúan los medicamentos y ya, sino que el enfoque de psicología, el enfoque de enfermería contribuyó para ir definiendo un conjunto de conocimientos y establecer este diseño formativo. En segundo lugar, muchas gracias también al doctor Abreu por su comentario en el sentido de que es un ejemplo de cómo se podría establecer un equipo interprofesional. Pero como siempre es muy retador, el doctor Abreu lo que plantea es cómo superar el enfoque flexneriano, porque el ejemplo que yo mostré, pues naturalmente parte de un plan de estudios por asignaturas. Pero el doctor Abreu cuestiona cómo podemos superar este modelo y empezar a construir planes de estudio sistémicos, que contemplen desde la molécula hasta el propio entorno. Justamente creo que todos nos preguntamos qué camino tomar cuando buscamos un enfoque sistémico en la educación médica, y nosotros hemos optado quizá por el más sencillo, por el más que, aunque no ha sido fácil, pero
sí podemos ver resultados a corto plazo y es estableciendo enclaves educativos, que justamente fue de las cosas que aprendí con el doctor Abreu en la maestría. Y pues en esa idea he continuado con el trabajo, insertando espacios que reten al resto del plan de estudios para lanzar ideas diferentes, y empiezan a contagiarse. Ya hay ideas en morfologías, en las asignaturas morfológicas, en algunas asignaturas clínicas, de seguir un diseño formativo similar al que planteé. Pero el doctor Abreu bien dice, pues, ¿cómo superar este modelo flexneriano? Sería tomar el otro camino, que sería pues aventurarse en un acto de destruir y de construir al mismo tiempo, porque se tiene que deshacer muchas cosas, pero volver a rehacer otras. Y ese ejercicio me parece que es muy largo, muy comprometedor. Prometo al doctor Abreu que intentaré aproximarme en ese camino, pero tengo poca experiencia y a lo mejor algunos de los participantes en este panel tienen más. Por ejemplo, la doctora Aide de la Parra, que ya elaboró un plan de estudios desde la perspectiva de complejidad muy interesante. Y bueno, finalmente el tercer comentario es del doctor Galaviz, en el que correctamente pues dice que para lo interprofesional pues necesitamos un alto realismo en los escenarios que podamos implementar. Por supuesto que cuando partimos de estas estaciones llamadas de simulación clínica, uno se queda con la idea de que el término simulado no alcanza, cuando aplicamos los principios de pensamiento complejo, no alcanza para expresar lo que se quiere decir, que apunta, como dice el doctor Galaviz, a un alto realismo. Yo le pondría una estación cuasi real. ¿Por qué? Porque primero toma diferentes elementos que induce el pensamiento complejo, desde la comunicación, el abordaje de un problema sistémico, la interdisciplinariedad, etcétera. Y es ahí en donde podemos encontrar un cuasi realismo, aun cuando estemos ante un robot, ante un maniquí robotizado, pero las condiciones y el entorno del escenario de aprendizaje que establezcamos, aplicamos el contexto, roles, ponemos problemas de gestión de recursos, problemas de comunicación, etcétera. Entonces, pues ya nos aventuramos en un escenario que yo diría cuasi real, y ese es definitivamente, estando de acuerdo con el doctor Galaviz, es el camino más próximo para la formación interprofesional. Esos serían los 3 comentarios que por el momento tendría. Muchas gracias, doctor Servín. Doctor Ricardo, ¿quiere usted contestar algunas de las preguntas y comentarios del chat, por favor? Con mucho gusto, muy amable. El doctor Cocker dice con toda razón que la atención primaria de la salud enfatiza la promoción y la prevención. Efectivamente, digamos, la apuesta de la atención primaria de la salud es sin duda la promoción y la prevención de la salud. Eso, sin embargo, no excluye la atención del diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación en los diferentes niveles cuando ya la enfermedad se ha manifestado. En ese sentido, digamos, atención primaria a la salud no solamente tiene el peso, digamos, de promoción y prevención, sino también debe de tener las capacidades para resolver lo que tiene que ver con la medicina de especialidad. No es posible, digamos, abandonar la investigación y el desarrollo de la medicina pensando que solo con la promoción y la prevención se va a resolver, sino también, digamos, fortalecer a los equipos en segundo y tercer nivel de atención para que puedan continuar con la atención de enfermedades complejas que lleguen a darse fuera del primer nivel de atención, ¿no? Digamos, ese es el primer comentario. Me preguntan también en el chat si las maestrías no clínicas podrían despresurizar el ENAR. Yo
devolvería la pregunta, digamos, en el siguiente sentido. Las especialidades tienen un atractivo actual porque así hemos estado construyendo el sistema de salud. Y así hemos estado construyendo también los programas de formación de los médicos. En ese sentido, digamos, construir otras opciones como carreras terminales para la medicina general o la creación de maestrías no clínicas podría ser útil siempre y cuando también cambiara la cultura con la cual formamos a nuestros médicos. Si no hacemos un cambio en ello, difícilmente se va a lograr. Desde el lado de la Secretaría de Salud, en lo que tenemos que trabajar es en espacios laborales que permitan incorporar a esos médicos no clínicos que también son necesarios. Digamos, los centros de referencia epidemiológica que hay en el país están ausentes de profesionales que no necesariamente van a hacer clínica, por definición no la van a hacer estudios epidemiológicos que, digamos, contribuyan a las tareas de las secretarías de salud en los estados. Entonces, nosotros tenemos que construir también esos espacios. Tenemos también, como Secretaría de Salud, que fortalecer el reconocimiento y el arraigo de los médicos generales que tenemos, para que también se vea, digamos, como una opción terminal y no como ahora ocurre que privilegiamos a los especialistas con sueldos diferenciados. Tenemos que hacer un cambio en la política salarial para que no haya esas discrepancias tan amplias entre unos y otros. Sin embargo, respondiendo, digamos, a la pregunta, sí estamos en la apuesta ahora de generar posgrados o de promover más bien posgrados no clínicos que nos permitan en 3 años o en 4 años poder hacer ese cambio que he estado comentando. Veo también que la ANFEM ofrece desde luego el que nos pueden ayudar en la reconversión de los hospitales para, a través de la medicina académica, hacer los cambios que se necesitan para fortalecer la interprofesionalidad y la transdisciplinariedad. Son muy bienvenidos desde luego y con mucho gusto nosotros estaríamos colaborando en estos proyectos educativos y de formación que necesitamos con urgencia en nuestro país, por supuesto. Víctor Lara pregunta que cómo se haría la oferta de especialidades si tenemos, digamos, ya consolidado el modelo de atención primaria a la salud. Yo lo que le diría a Víctor es que es un proceso que va a tomarnos tiempo, desde luego, no podemos abandonar la medicina hospitalaria de un día para otro, tenemos que ir gradualmente moviéndonos hacia la atención primaria en la salud, entendida, como bien lo dice el doctor Crocker, como algo más orientado hacia la promoción y la prevención, pero hoy en día tenemos a éticos descontrolados, a personas que necesitan hemodiálisis todos los días, necesitamos también, digamos, la intervención de especialistas en unidades hospitalarias sofisticadas, como nos ha revelado la pandemia, pues solamente en estos lugares es que podemos ofrecer una alternativa de tratamiento y eventualmente de rehabilitación. Entonces, ¿cómo se va a ir moviendo la oferta de especialidades? Tendremos que irla moviendo de conformidad como vaya moviéndose también el perfil epidemiológico en el país. Si logramos que las enfermedades crónicas no transmisibles que están ligadas a cultura de salud puedan acotarse y estar muy controladas, pues seguramente los especialistas que necesitaremos serán menos en el futuro
lejano, digamos. Por lo pronto, no hay manera de reducir esa dotación de especialistas. Y aprovecho para comentar que en el caso del examen nacional de residencias médicas de este año, la oferta para admitir a médicos generales se va a duplicar. Tendremos un número mayor de becas que se van a ofrecer para que haya un número mayor de médicos formándose. Esto es insuficiente si no los contratamos al término de su formación. Esta es una de las tareas que tenemos que resolver, desde luego, con urgencia. Hemos venido formando a muchos especialistas que desafortunadamente vamos perdiendo año tras año porque no los podemos incorporar a los servicios públicos en donde se formaron, dado que no tenemos la dotación de plazas necesarias. Creo que he atendido las inquietudes que estaban en el chat. Muchas gracias, doctor. Aquí hay una que me parece muy importante, el doctor Carlos Salazar, que dice que a partir de los conceptos vertidos sobre atención primaria a la salud, ¿qué nuevas especialidades deberían proponer? En el sentido de que es posible que se puedan generar especialidades enfocadas a la atención primaria de la salud. Es posible que haya que pueda haber una reestructuración de las especialidades y que la ANFEM pueda participar en esa reestructura, doctor. Sí, desde luego. Tendríamos que generar algunas especialidades médicas, algunas, digamos, quizás no estrictamente clínicas, sino ligadas a la gestión y negociación, pero sí, desde luego, también tendríamos que ir creando alguna especialidad, por así decirlo, más enfocada a atención primaria a la salud. En ese sentido, será muy bienvenida la participación de la ANFEM para que nos ayuden también a delinear qué tipo de especialidades podemos ir generando de manera conjunta. La necesidad, desde luego, ahí la tenemos. Lo que queremos es hacer sinergia con ustedes para definir un perfil idóneo para estos nuevos especialistas. Con mucho gusto, claro. Me gustaría comentar sobre este punto. Sí, Sí, doctor. Adelante, doctor Servín. Bien, es muy importante la creación de nuevas especialidades. Sin embargo, debemos de cuestionarnos cuál es el punto de partida que estamos planteando. Porque si decimos especialidades, ya me parece que contrasta con un enfoque interdisciplinar. La especialidad que por concepto, epistemológicamente, se refiere al estudio de una parte de un sistema, se ha mostrado que ya no alcanza, que si estamos mirando la atención primaria a la salud que abarca todos los niveles, la especialidad, y como ya se bien comentó por el doctor Morales, los especialistas participan en los 3 niveles. Entonces, insistir en ver qué especialidad necesito para la atención primaria a la salud, tendríamos que superar este escollo epistemológico que nos impide que la especialidad la extendamos. La reconfiguración curricular debe de provenir de un enfoque, de una perspectiva más amplia y que no nos reduzca a la especialidad. Por ejemplo, la doctora Mayela comenta que justo en esta reestructuración curricular hay que partir de las escuelas y facultades de ciencias de la salud, que ya implica que tengan varias carreras afines a este campo, que pueden estarse impartiendo separadamente, pero que en la realidad están epistemológicamente viéndolo, están abordando problemas de salud, aunque desde diferentes ángulos. Entonces, una reconceptualización curricular tendría que abordar el problema de cómo hacer esos entrelazamientos. Igual, la doctora Aide de la Parra plantea que tengan que regresarse a mirar factores como resiliencia, metacognición, liderazgo, autocuidado,
porque esos van a ser los elementos justamente que van a ir propiciando las conexiones para ir configurando una educación interprofesional. Entonces, tenemos un largo camino en este sentido y me permito insistir en que una de las propuestas es aprender a practicar el pensamiento complejo para visualizar todas estas interconexiones que ahorita están ocultas o están solo superficiales, irlas desglosando, conociendo, comprendiendo, para ir articulando cosas en el terreno educativo que impacten en la práctica de medicina, de enfermería, de psicología, de todas las áreas de la salud. Muchas gracias, doctor. Sí, yo coincido plenamente con lo que acaba de decir el doctor Solís. El doctor Crocker comenta la posibilidad de la creación de una especialidad en salud y alimentación intercultural. La SAIE, la ANAHUAC han generado programas en donde el perfil de ingreso no es solamente para médicos, sino programas de maestría en donde incluyen a otros profesionales de la salud para su formación. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Servín de que quizás el nombre no debería ser especialidad, porque eso remite efectivamente a una partición del conocimiento, sino hacia maestrías, un enfoque muchísimo más amplio de participación interprofesional. Totalmente de acuerdo, y por supuesto salud y alimentación intercultural pues es una de las áreas, digamos, en donde puede darse de una manera más natural y efectiva la participación de muchos profesionales de distintos campos. Muchas gracias. Doctor Morales, entre los faltantes, o sea, de la atención de la propuesta del gobierno, sí se menciona que debe haber un impulso a la investigación, pero ¿cómo se ha pensado que esa investigación, esa generación de conocimiento pueda realmente transferirse y aplicarse a las necesidades de la sociedad? ¿Cómo se ha pensado esto? ¿Cómo no? Lo que hemos estado pensando es en investigaciones que sean intervenciones prácticas, digamos, una investigación clínica que esté afianzada en la realidad específica de las localidades. En ese sentido, digamos, una interpretación más laxa de término de investigación, que muchas veces, digamos, está entendido en una idea mucho más abstracta o en problemas mucho más específicos. No, la idea es que las intervenciones que se hagan para atender los problemas de salud de las comunidades nos permitan ir generando conocimiento, buenas prácticas que puedan ir, digamos, nutriendo y reproduciéndose a la actuación en otros lugares. De tal suerte que lo que estamos impulsando desde el pregrado es el fortalecimiento del servicio social de investigación, no solo en medicina, estamos ahora también abriéndolo a enfermería y desde luego a la constitución de equipos interprofesionales que nos permitan tener resultados de investigación que puedan, digamos, orientar las buenas prácticas a niveles de centros de salud y de hospitales comunitarios. No necesariamente la investigación de muy alto nivel que generalmente está planteada en hospitales de tercer nivel, ¿no? Sino bajarla a la práctica cotidiana que se hace en los centros de salud y en los hospitales de segundo nivel, insisto, comunitarios o rurales, para poder aprovechar estas intervenciones. Debo de comentarles que estamos haciendo un registro nacional de investigación o de intervenciones con las secretarías de salud de los estados que nos permitan tener cuenta de esas buenas prácticas e ir sistematizando la información que de ahí se obtiene
para poder tener un acervo de inteligencia que nos permita mejorar la práctica en el campo directamente. O sea, investigación clínica aplicada. Ese es el enfoque que estamos nosotros impulsando ahora. Muchas gracias, doctor. Doctor Servín, ¿algún comentario al respecto? Bueno, pues una de las conclusiones que yo podría ir adelantando es que si partimos de nuestros planes de estudio, que la mayoría están por asignaturas, pues el reto es ir estableciendo enclaves educativos para ir formando una educación interprofesional. No es fácil y también tenemos que ser muy críticos en este paso porque si bien se requiere de un esfuerzo metodológico para ir aterrizando lo interprofesional en la formación de los estudiantes, pero tenemos que ir haciendo diferentes frentes. Ya se ha comentado que a nivel curricular también es necesario hacer cambios, planes de estudio sistémicos, pero creo que estamos un poco lejos y que tenemos que trabajar también en esa parte porque las carreras de enfermería, psicología, medicina pueden estarse dando en una facultad, dentro de una misma facultad de ciencias de la salud, pero pues tenemos que reenfocar toda la perspectiva que podamos llegar a tener y muchas escuelas recurren, universidades recurren a hacer un tronco común al principio, un semestre, un año, y después ya se separan las carreras, pero se pierde justamente algo que al parecer comenzaba unificando disciplinas, ya se termina por perder porque ya cada quien lleva su carrera y su plan de estudios y ya no hay conexiones o interconexiones entre ellos. Se puede partir con enclaves educativos. He mostrado un ejemplo, ha sido difícil, pero lo más difícil será tener el marco, la visualización general de cómo articular los distintos planes y aterrizarlos también en reformas curriculares. Muchas gracias. Aquí un comentario de don René Crocker dice: CONACYT está promoviendo investigaciones transdisciplinares para resolver los problemas de enfermedades crónico-degenerativas abordadas por biólogos moleculares, médicos, nutriólogos, salubristas, socioambientalistas, antropólogos y sociólogos vinculadas a espacios escolares y con tiempo de 5 años. Esa es la estrategia correcta, o sea, no lo dice como pregunta, lo enfatiza como que es lo correcto. ¿Qué opina, doctor? O doctores. Sí, absolutamente de acuerdo. El ir generando estas estrategias es fundamental. En el caso de digamos, otras áreas, como por ejemplo la medicina nuclear, la participación de otros profesionales, de ingenieros, de físicos, con los médicos, pues es fundamental. Y esto se ha venido logrando, digamos, a partir también de la sofisticación que tienen los equipos y los tratamientos que se aplican, ¿no? Tenemos que, digamos, aprovechar el impulso que nos da el avance tecnológico, en donde hace imposible la aplicación de conocimientos sin la participación de otros profesionales. No se puede ya, digamos, avanzar en algunos campos si no se cuenta con la participación activa de otros profesionales, de otras disciplinas del conocimiento que interactúan, digamos, con los médicos, ¿no? Entonces, tiene razón, estoy de acuerdo con el doctor Crocker, es una estrategia apropiada y esas son las que debemos de emular. Es mucho más difícil hacerlo a nivel de los programas educativos, desde luego, porque en la formación como tal, pues es muchísimo más complejo hacer estos enclaves que comentaba el doctor Servín, y muchísimo más complejo todavía reestructurar todo el plan de estudios para hacerlo interprofesional
efectivamente. Sí, yo también estaría de acuerdo con esta necesidad de investigación transdisciplinaria, pero tal y como así se menciona, la gran pregunta es, ¿qué interconecta estos biólogos moleculares, médicos, nutriólogos, salubristas, socioambientalistas, antropólogos, sociólogos? ¿Qué los conecta? ¿Qué entrelazamientos se dan en sus disciplinas? Porque esa va a ser la clave para calificarla como transdisciplinar. Tendría que haber pasado por una etapa de multidisciplinariedad en la que participan muchos, de interdisciplinariedad en la que comparten ciertos conocimientos. De pasar a la transdisciplinariedad ya sería un tema más complejo en el sentido de buscar epistemológicamente hablando los entrelazamientos entre cada una de esas disciplinas. Y creo que en eso se está trabajando, pero para concretar una investigación transdisciplinar no es solo recopilar o convocar a un gran número de disciplinas, sino partir de un abordaje sistémico de índole compleja al fenómeno que va a estudiarse. Muchas gracias, excelente. Muy bien, doctor. Bueno, nos quedan unos 5 minutos antes del cierre. Sí me gustaría escuchar la opinión de ustedes de cómo establecer esa alianza con el sector salud, esa alianza de la parte educativa para poder realmente instrumentar o operacionalizar esos modelos de atención, ¿sí? Ese trabajo interprofesional, esa investigación transdisciplinaria que va a aportarnos este elemento integrador de todas las otras funciones que estamos hablando en la medicina académica. Entonces, pues para cerrar ya con para mí es muy importante que se sienta esa necesidad urgente de que las facultades tenemos que trabajar en la implementación de esos centros modélicos, pero tenemos que hacerlo al mismo tiempo que con el sector salud. Entonces, con eso, para que podamos ya cerrar en estos 5 minutos que nos quedan, por favor. Por mi parte, la respuesta sería remitirme a la frase que puse al último, en donde la frase se refiere a que tenemos que trabajar como los 5 dedos de la mano. En la medida en que aprendamos los sectores educativo, institucional, de salud, etcétera, a saber trabajar justo como los 5 dedos de la mano, podemos hacer avances. Puedo señalar que la comunicación sería fundamental, entender la otra parte, las necesidades educativas y al mismo tiempo las asistenciales, pero en resumen, en la medida que aprendamos a trabajar como los 5 dedos de la mano, creo que podemos ir avanzando en este difícil camino que nos reta el interprofesionalismo, sobre todo cuando lo miramos para mejorar la atención de las personas en la salud y en la enfermedad. Gracias, doctor Sevin. Muchas gracias. Doctor. Cómo no. Yo quisiera referirme a 1983, a la iniciativa del doctor Soberón de crear la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, la CIFRUS. Desde ese entonces, la necesidad de contar con la participación de las instituciones de educación superior y de las de salud en un esfuerzo conjunto y con una misma dirección, era una obviedad, digamos. Y yo creo que a lo largo de todos estos años, desde 1983 para acá, lo que hemos tenido es una muestra no pareja, pero sí botones de mucha calidad de interacciones entre las instituciones de educación y las instituciones de salud. Todos los días el personal en formación a nivel de pregrado y a nivel de posgrado, desde luego, tiene una oportunidad de reivindicar, de subrayar que las relaciones entre las escuelas
y los hospitales son relaciones fructíferas, son relaciones sólidas que tienen que ir caminando en una misma dirección. Yo estoy convencido de que todos compartimos esa necesidad y que lo que tenemos que hacer como ANFEM y como Secretaría de Salud es tener puentes de comunicación cada vez más estrechos para que podamos funcionar, como dice el doctor Solís, como una mano de dedos diferentes, pero tratando de hacer lo mismo, que es la esperanza de mejorar las condiciones de la educación y la salud en nuestro país. Agradezco, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que se han vertido aquí muchas ideas, muchas estructuras de cómo se está pensando la atención primaria a la salud, la necesidad de hacer esa sinergia. El doctor nos propone que sea como el CIFRUS, pero yo creo que debe de haber una relación mucho más estrecha con el sector salud. Yo sé que este es un momento en el que están enfocados en otros elementos, pero sí buscamos esos espacios en el que podamos intercambiar, porque vemos que hay muchas similitudes y también hay mucho que ofrecer en la ANFEM. Hay mucho talento, sobre todo de los investigadores, y que es también importante sumar a la comunidad en este proyecto, ¿no? Para que ellos también nos puedan referir cuáles son realmente sus necesidades y cómo están impactando esos programas y esos proyectos de salud. Entonces yo cierro esta sesión agradeciendo de verdad la participación tanto del doctor Servín, valiosísima, del doctor Ricardo Morales también, excelente. Creo que ha sido muy enriquecedor. Nos vamos con muchos elementos que podemos incorporar a nuestro proyecto, pero sobre todo, pues ir buscando esos espacios en el que podamos realmente trabajar de manera conjunta para hacer ese cambio, esa transformación de los sistemas de salud que se requiere, porque sí es necesario que nos enfoquemos fundamentalmente hacia la prevención de las enfermedades, hacia la promoción de la salud. Muchísimas gracias. Ya son, Ramón, 12:56, como me solicitaste. Muchas gracias a todos, doctora Gloria Herrera, magnífica coordinación del panel. Doctor Ricardo Morales, muchas gracias por participar y haber aceptado esta invitación del cuerpo académico, del Consejo Directivo de la ANFEM. Doctor Servín, igualmente es un placer como siempre colaborar contigo y que estés participando con nosotros en el cuerpo académico de la ANFEM. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos el día de hoy a este panel denominado Educación Médica Transdisciplinar e Interprofesional en Centros de Atención Primaria a la Salud Innovadores y Sustentables, en el marco del programa de verano académico de la Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina. Muchas gracias. Este es este evento denominado Educación Médica en Crisis, en un mundo en crisis. Pues se congratula una vez más de los importantes académicos que nos acompañaron y les invitamos la próxima semana a nuestro panel denominado Virtualización de las Escuelas y Facultades de Medicina. En este tendremos al doctor Alfredo Díaz Alejandro, a la doctora Virginia Sánchez Mesa y al doctor Alejandro Torres Valenzuela. Va a ser un placer recibirles y también estar con ustedes la próxima semana. No dejen de acompañarnos. Muchas gracias y hasta pronto.